Hola nuevamente, buenas tardes a todos. Bienvenidos a una nueva charla virtual organizada por el área de capacitación y formación de cascos blancos. Me presento, mi nombre es Guadalupe y voy a estar acompañando a las exponedoras del día de hoy. Bueno, en el día de hoy vamos a estar hablando sobre la asistencia humanitaria con perspectiva de género. Para eso nos acompañan Rosario Recalt y Gabriela Nach de la oficina RSOGI, representante especial sobre orientación sexual e identidad de género argentina, asesoras de Alba Rueda, y dos voluntarias de Cascos Blancos. Está con nosotros Carolina Ibarra, que participó en la misión de Cascos Blancos en la marcha del 8M, y Giselle Picot Leone, que participó de la marcha del Orgullo y del 8M también. Bueno, ahora sí, empezamos con la charla del día de hoy. Va a empezar a hablar Carolina. ¿Sí? Sí. Nuestra voluntaria. Le pasamos la palabra. Bueno, buenas tardes a todas, todes. Bueno, yo soy voluntaria de Cascos Blancos, participé el 8M. Mi experiencia me dijeron que viniera a contarla. La verdad es que fue bastante interesante porque como operadora judicial siempre estuve desde el otro lado, en la calle, y me pareció interesante la propuesta. Primero porque era una marcha después de haber pasado los 2 años de encierro y donde el movimiento femenino y las niñeces y los adolescentes iban a estar en la calle. Me pareció que podíamos brindar una ayuda desde ese lado. Fue interesante la propuesta de Casco porque propusieron que sean todas mujeres y la verdad es que estuvo a cargo de dos mujeres que son Ceci y Cata, no sé si están por ahí, que fueron las que coordinaron toda la movida. Éramos más de 20, no recuerdo el número. Y, y, en, y entre todas, ahí dice Ceci, sí. Entre todas armamos el puesto, nos coordinamos, nos ayudamos unas a otras. La verdad es que estábamos bastante pobres de recursos, pero bueno, se daba también que era pandemia, que no teníamos todos los servicios, que bueno, tampoco necesitábamos tanto, pero había cosas mínimas que teníamos que ver. Y hicimos patrullaje armados por mujeres, las que teníamos mayores experiencias por ahí con cascos, íbamos a la cabeza de cada patrulla con el radio. Y lo que yo pude ver ese día particular era lo que esperaba, ¿no? Esta movilización de mujeres, disidencias, diversidades con niñeces. Así que la experiencia fue bastante amena. Tuvimos algunos casos, generalmente por consumos excesivos de alguna sustancia, pero salvo una urgencia, después atendimos cosas muy simples. Y las patrullas, en realidad, las dividieron las chicas hasta donde daba el radio por una cuestión de seguridad. No pudimos ir más allá de la plaza de los dos congresos, pero tuvimos unos turnos bastante interesantes, que Gise también estaba ahí, y los que cuando salíamos a patrullar tenía una lógica la patrulla, era de no entorpecer en sí la marcha, de acompañar, porque además se daban muchas manifestaciones por ahí, como ya había diversidades, manifestaciones de distintos tipos, salvo 2 o 3 cuestiones ahí, cuando había algún varón o alguna persona que visiblemente se autopercibía varón, había algún roce, pero no mucho más que eso. Y en Cascos particularmente creo que fue el único puesto sanitario que hubo ese día en la marcha. Sí, ¿no? Sí, Sí, éramos los únicos y las únicas, en realidad. las únicas. Éramos cascas. Y fuimos bastante referentes porque al hacernos visibles también esto de recorrer las patrullas, sucedió que después cuando había alguna descompensación y no estaba la patrulla, las personas podían venir al puesto y buscarnos y salíamos en esa emergencia, en esa atención que requerían las personas. Y nos pasó tener que ir fuera hasta del alcance del radio, en mi caso, por ejemplo, con una silla porque las personas se desvanecían. Así que esa visibilización de que haya un puesto sanitario, de patrullar la zona, de que también seamos mujeres, yo creo que impactó de alguna manera porque fueron más las atenciones cuando salíamos para afuera que nos venían a buscar
a que cuando nosotros salíamos a patrullar, porque cuando salíamos a patrullar estábamos en meros observadoras y no teníamos tanto requerimiento, sobre todo por mi zona que yo tenía que ir, eran muchas familias que estaban acampando tranquilas y, y sin embargo cada vez que llegábamos y no estaban las patrullas, las que quedábamos ahí pasivamente esperando, salíamos porque venía alguien a decirnos, se desvaneció una chica, hay una señora que necesita atención, y la verdad que eso visibilizó bastante nuestro trabajo, sobre todo en el terreno, ¿no? Porque yo creo que también esto de ser las únicas que estábamos ahí, tuvimos un inconveniente que fue operativo, que no correspondía a cascos en sí, que fue la tardanza de una ambulancia para una asistencia, pero bueno, esto también tenía que ver con la poca logística que tenía la marcha en sí, ¿no? Fue una marcha que aunque el Estado no quisiera estar, sí iba a ser igual. O sea, es una marcha que siempre se hace. Entonces yo creo que eso no se pensó, no solamente por casco que no le correspondía, sino por el Estado en sí, que no estuvo con una alerta, ¿no? Y después, como positivo, mis coordinadoras Cata y Ceci, la verdad es que nos organizamos bastante bien, armamos las carpas, distribuimos los roles y después al finalizar también fuimos nosotros las que desarmamos todo el equipo, guardamos todo el equipo e incluso Y lo digo, ya estaba todo listo. y cuando fue Diego a buscarnos ya teníamos todo armadito para llevar, así que demostramos que somos mujeres capaces. Bueno, y eso, creo que está bien. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo soy Giselle, soy técnica en emergencias médicas y estoy en la parte de primeros socorros, no tanto en logística. Mi experiencia, bueno, de la Marcha del Orgullo, estuve bien en lo que era la parte operativa en la carpa de primeros socorros. Me tocó estar con Mary, que no sé si estará por ahí. También éramos dos mujeres a cargo de la carpa y supimos resolver un montón. Pusimos como a los insumos que nos faltaban, a lo que no había. Entre las dos supimos resolver un poco las cuestiones de las atenciones que venían. Fueron, la realidad, bastante pocas. Si bien, bueno, después salimos hacia lo que eran las vallas, venía toda la gente a preguntarnos cosas, a decirnos, che, mirá que allá hay un desmayado, y ahí íbamos corriendo. Era un equipo mixto, pero bueno, funcionó bastante bien lo que es la carpa, funcionamos bastante bien con Meli, me parece. Y después, bueno, del 8M, no puedo agregar demasiado porque Caro ya dijo bastante, pero sí, hubo cuestiones logísticas como de la ambulancia. Nos cargamos con 4 o 5 chicas la camilla y la sacamos de lo que era el entorno de la marcha porque la ambulancia no iba a llegar jamás y a esa chica había que trasladarla sí o sí. Entonces salimos y empezamos a los silbatazos, básicamente, a abrirnos paso entre la multitud. Y bueno, tuvimos que estar esperando como 1 hora y pico a la ambulancia, pero el traslado se hizo, lo hicimos todas mujeres y estuvo bueno porque la gente pasaba y nos miraba y veía que éramos todas mujeres y supimos resolver bien. Hubo mucha unidad con Ceci y con Cata, siempre estuvimos comunicadas, siempre nos pudimos entender, éramos como un gran equipo. Y sí, hubo que, cuando salimos a patrullar, hubo que hacer algunas intervenciones con algún que otro varón, eh, siempre cuidando que todas estén bien y que no se vulnere la estabilidad ni el físico de ninguna persona, ¿no? Pero bueno, sí, después venían todas, ¿dónde están las chicas de cascos? Que tengo una persona desmayada, que tengo una persona descompensada, y bueno, pero la experiencia fue muy buena, fue muy positiva. Bueno, No, gracias, gracias a ustedes. Giselle, por contar tu experiencia. Y chicas, ustedes Empezamos. ¿Queremos? si quieren. Queremos, estamos acá ya. Bueno, bienvenidos a todos, un gusto estar acá. Para que no estaba al inicio, con Gaby somos de un área de acá de Cancillería que se denomina RSOI, que tiene que ver con la representación de políticas LGTBIQ+.
para el exterior, como visibilizar las políticas LGBTQ más al exterior. En esas competencias que tenemos también la de promover, acompañar y sensibilizar las políticas internas y además de las internas. Por eso mi nombre es Rosario y me acompaña Gabriela de la oficina. Vamos a hacer una pequeña presentación. Las compañeras que hablaron nos interesaba mucho también nosotras conocer el rol de ustedes en el nombre de dos por ahí compañeras hoy, de cuáles son las intervenciones que hacen como Cascos Blancos. Nosotras no somos voluntarias y entonces nos parecía partir desde ahí, ¿no? Empezar a compartir la perspectiva de diversidad, género, desde la experiencia de Cascos Blancos o de voluntarias de Cascos Blancos y también de las compañeras que pertenecen a la oficina que también están ahí presentes de alguna manera. Preparamos una pequeña presentación, ¿se puede pasar? Sí. Vamos a dejar después, les cuento, más allá de la presentación y este primer recorrido por ahí un poco más teórico, a un espacio de charla y conversar y recuperar por ahí la información. Las chicas dicen, listo, ya hablé mucho, van a seguir hablando, les pueden hacer preguntas, pueden compartir experiencias también. Vamos a hablar, controlar el tiempo, que eso yo no lo hago. Yo voy avisando. Yo les voy avisando. Te dejo. Dale. Bueno, pasamos un poquito. ¿Cómo surge esta idea? Igual, bueno, acá están los antecedentes que las compañeras hicieron un hermoso resumen. Seguro tienen más que contar. Son 2 marchas donde participan de un día. Y esto está bueno señalarlo, que estos son marchas de un día en un momento determinado. Y que, nada, que Casco creo que participa hace muy poco, ¿no? Hace muy pocos años en estas participaciones. ¿O no? Sí, creo que sí. Así que ahora pasamos un poquito. Lo tenía que pasar yo, me dijiste. Sí, pero no llega el cable. Acá cuenta un poquito la idea de este encuentro, cómo combinar el tema de la idea de las marchas con una perspectiva de diversidad en las misiones humanitarias. Y para pensar este encuentro, nosotras nos reunimos un poco con Guada, con Mariana, con algunos compañeros, y nos acercaron un manual de ayuda humanitaria, como que ustedes por ahí lo vieron, lo trabajaron y lo pensaron, y cómo desde la acción humanitaria y la perspectiva de cómo trabajan les voluntarios podíamos incorporar un poquito con la perspectiva de género, el tema de identidad, el trato digno para este conversatorio. Después este documento se lo pueden dar, así que yo no soy de leer, le doy marco, así que pase tranquila, compañera. Acá está la presentación de lo que es esta representación espacial sobre orientación sexual e identidad de género, y nos parecía importante solamente mencionar esta oficina de RSOI acá en Cancillería porque es sumamente nueva. No se da, y en Sur-Sur, lo que se llama Latinoamérica y el Caribe, es la única representación especial que existe. Cuando se nombra a Alba Rueda como embajadora de RSOI de Argentina con esta función especial, es la 4ª en el mundo. Hay una en Estados Unidos, le digo a ella que dice lo mejor los nombres, ¿cómo se llaman? Jessica Stern. Italia, Fabricio Petri. Inglaterra. Herbert, Reino Unido. Sí. Yo les cambio los nombres a mis Nueva compañeros. Zelanda, Luisa Wall. Nueva Zelanda es más nueva, ¿no? Más nueva, Es más sí. nueva. Y acá en Argentina, Alba es la primera también. Alba Rueda, que es una militante mujer trans, de muchos años de militancia, que fue la primera subsecretaria de Políticas de Diversidad cuando se crea el Ministerio de las Mujeres, así que del Ministerio de las Mujeres, de la subsecretaría, se vino acá y algunas la acompañamos y otras se sumaron. Una de sus funciones, porque tiene dentro de sus funciones esto que les contaba hoy, de ejercer la representación del Estado Nacional en los organismos internacionales, foros y temas vinculados con género. Y voluntarios no es nacional, es casi internacional, porque los roles tienen que ver con eso. Así que vamos a tratar de, sin esta conversación día a día de la participación, porque no nos vamos a encontrar y por ahí frenar, pero de hacer un intercambio en ese sentido y que nos hagan preguntas después. Pasamos. Este es el manual que les conté, es el manual de acción humanitaria que me proporcionaron, lo estuve mirando, y me pareció súper importante rescatar algunos puntos. Si bien habla, por lo general, de mujeres y niñas, porque habla de mujeres y niñas, varones y niños, porque plantea el corte de edad importante en las intervenciones, pero también plantea que las diversidades, las etnias, pueblos originarios, afrodescendientes, transversalmente tienen hay que estar específicamente
tienen casos de vulnerabilidad que hay que conocer, planificar en las acciones humanitarias para poder trabajar más en ese voluntariado que sea del día. Yo acá agregaría un comentario, Ro. La idea en general, digamos, como de tener políticas públicas de género, sea, digamos, en relación a mujeres, en relación a diversidad, bueno, y por supuesto en relación al ingreso también, es partir de la base de que hay profesionales hay que reconocerlas, en la medida en que, digamos, si tenemos una estructura social desigual, si el Estado no las reconoce y sencillamente las desconoce, justamente, las va a terminar reproduciendo el Estado o cualquier acción, en este caso cualquier entidad que realice una acción social o una acción humanitaria, las desconoce, las va a terminar reproduciendo o aún reforzando. Entonces, si partimos de la base de que hay una estructura, en este caso de género desigual, tenemos que reconocerla para poder actuar sobre ella y así poder de alguna manera compensarla, reconociéndola y digamos, poder evitar reproducirla o evitar profundizarla. Esa sería como la idea de base. Está buenísimo. Yo acá tomé como señales que habla el manual que tienen que ver con ese enfoque y por qué tenemos que reconocerla. Ahí habla el manual más de la planificación y conocer con evidencia. Ahora vamos a seguir también con ese, pero me importaba esto que antes de que ustedes se conecten, nosotros charlábamos también algo que tiene que ver con el enfoque de derechos humanos, ¿no? Y algo que decía clave en el manual, que seguramente a ustedes les compete lo sabrán más, llegar a todos, por lo tanto la respuesta tiene que estar adaptada a las necesidades y capacidades, y para eso hay que conocer. O no vamos a conocer todo, pero por lo menos buscar evidencia, involucrarnos un poquito más, planificar, etcétera. ¿Vamos? Esto es una partecita del manual que está resaltada, que dice muy claro todo esto, que es un mensaje abierto, y entonces se pregunta que para ese conocernos tenemos que preguntar qué es el género, qué es la igualdad de género en algunas cuestiones, y por eso ahora vamos a hablar solamente un poquito de género y las desigualdades que mencionó Gaby como base, para empezar y partir como punto inicial. Bien, ¿qué es el género? Y ahí puse en mayúscula algunas palabritas que por ahí nos llaman la atención. Esto también lo fui rescatando del manual para entrar en el material que ustedes pueden, creo que lo pueden descargar, habla de roles, definiciones, masculinidades, feminidades y barreras también. Y entonces, ¿qué es el género? ¿Qué es el techo de cristal? Cuando habla de estereotipos, cuando hablamos de que la mujer como tiene que ser, que son los estereotipos, que tiene que estar, bueno, los colores, que significa para las mujeres, hasta dónde la mujer puede hacer roles que tienen que ver con la casa, el cuidado, y los varones no pueden llorar, las famosas frases, tienen que ver con estas prácticas culturales, políticas y sociales que dan definiciones a qué es mujer, qué es varón, casi siempre en un término binario, estamos hablando de mujeres y varones, como que necesita una terminología más. Ahora, después vamos a avanzar, pero el género, junto a la edad, la orientación sexual y la identidad de género, determinan el poder que disponen las mujeres, niñas y LGTB. Y acá vuelvo a los ejemplos que contaban las compañeras, no veían todas mujeres cargando y decían, ah, ustedes pueden, es eso, ¿por qué no van a poder? Había algo estructural que decía, bueno, las mujeres no iban a poder, es que lo tienen que demostrar, parece el doble. Acá no estamos haciendo como una apología de las mujeres y los hombres no pueden, ¿no? No estamos haciendo como claramente estamos visibilizando que socialmente con la palabra género había como roles definidos que le correspondían a algunas personas y a otras no, que sí o sí para cargar y hacer fuerza se necesitaba un hombre, busquen un varón para que cargue a esa chica, que nos ayude, etcétera. No, se puede, se va, bueno, esto hay que tenerlo en cuenta, porque tienen que ver con las estructuras, si querés, con esa estructura que muchas veces se menciona en estas marchas, que es abajo el patriarcado, ¿no? Se habla, que porque dice que no es que se le da estas diferencias, esta barrera, lo define una persona y las plantea. Hay una estructura, un sistema que organiza en las relaciones sociales que denominamos el patriarcado. Esa estructura patriarcal, que además de ser estructura, es transversal porque afecta a todas las mujeres, en todas las edades y LGTBI más, y es interseccional.
interactúa en diferentes sistemas de desigualdad, dominación económico, de género y étnico. Acá no vinimos a profundizar todos estos puntos, hay un montón para charlar, yo creo que recién tuvimos un montón de ejemplos, pero la idea es acercarnos un poquito más en este pensar, y la idea de cómo acercarnos un poquito más elegí hoy para presentar con la evidencia estadística, con la evidencia normativa, para poder entender estas diferencias o de qué hablamos, ¿no? Bien. Cuando hablamos de mujeres y LGTB, hablamos de historias plurales y diversas. No es que las mujeres son todas iguales, las lesbianas, les gay, les binarias, les trans, la ida intersexual o todas las identidades que puedan existir, son historias todas iguales. Son plurales y diversas y tienen condiciones que están atravesadas por la desigualdad. Eso sí tienen en común. Porque si hablábamos que las mujeres y niñas tienen distintos roles y distintos techos, y hasta que a veces no pueden decidir sobre su propio cuerpo, lo mismo le pasa, o en mayor medida, lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, travestis, acá en Argentina, que es una palabra muy importante con identidad propia, intersexuales y queer. Bueno, no es tan común acá, pero estamos. Ahí, perdón. No, solamente retomar esto, que todos los derechos humanos son universales, complementarios, indivisibles e interdependientes, ¿no? ¿Vos querés agregar? Perfecto. Ustedes interrumpan, ¿eh? Porque acá tenemos una abogada que interesa, las ganas de charlar, súper interesante. Bien, dale, vamos. Igual después podemos... No, yo a desigualdad, en el punto anterior le agregaría que es un punto que siempre tomamos, les abogadas con el concepto de derechos humanos, es no discriminación. Claro. Porque puede haber igualdad, pero puede haber discriminación estructural, y eso te tira la balanza para un lado o para el otro. Generalmente cuando hablamos de diversidad, de géneros, niñeces sobre todo, hay discriminaciones por pertenecer a ciertos sectores, a ciertas familias, y los estereotipos se encasillan de alguna manera y fomentan esa discriminación y esa desigualdad. Yo creo que cuando hablamos de estos tipos, para mí, de estos tipos de conceptos tienen que estar acompañados de no discriminación. Entonces, cuando una gente se para, tiene que entender que hay lugares donde la discriminación y la desigualdad son estructurales. Nada, eso. No, nada, es un montón. Y el último punto está extraído de la Convención, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Bien, acciones dirigidas. Este es un planteo que saca el manual que dice en esto, ¿no? De que encontrar información disponible, y ahí dije evidencia, de hacer un análisis, planificar, cuando vos vas a hacer una acción y vas a decir, bueno, voy a la marcha del 8M. Se juntan, voluntarios se puede hacer. Primero, la evidencia de las compañeras que ya estuvieron. Después, un poco, ¿qué son las marchas? ¿Qué significan? ¿Por qué las mujeres marchan? ¿Desde cuándo marchan? ¿Qué reclaman? ¿Cuáles son las consignas? Esto, que digo, evidencia, que puede ser estadística, puede ser datos, recursos, normativa, está bueno escuchar y ver un poquito a dónde nos metemos, dónde vamos. Es más, si vamos a otro país también, qué normativas existen, qué puede haber además, porque yo a veces digo, con la buena intención alcanza. Y entonces hay que estudiar y planificar un poquito el territorio, las personas que están involucradas en el territorio y todo lo que significa. Que vamos con un poco... Sí, particularmente en Cascos este día dimos una charla introductoria, porque había gente que iba por primera vez, mujeres que iban por primera vez como voluntarias, y entonces Tess y Cata incorporaron este concepto de que era una marcha muy sensible, de también esto de la pandemia, habían perdido a veces su familia, introducir que iba a haber mucha sensibilidad social. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Nosotros lo hicimos, de hecho el 8M hubo una pequeña reunión al inicio poniendo el foco en esto, ¿no? Me parece que es importante. Como que yo siempre digo, no hay que saber todas, ¿no? Porque están las compañeras que saben, que estuvieron, es eso, pero yo creo que nunca van a estar solas, como voluntarias solos, y entonces esto es esa red de saber, no hay que saberla toda, pero cuando una duda o una es dude, consultar. Bien. Acá hice un punteo de la mayoría de leyes y normativas nacionales, pero al principio traje los principios de Yogyakarta, que es en el 2007, donde se menciona ahí específicamente
un tema que yo se lo dejaría de ser a la ley, pero es súper interesante. Después vamos a hacer un pequeño resumen. Y después está la ley de matrimonio igualitario, que en Argentina es del 2010, la ley de identidad de género del 2012, que ahí vamos a hacer un poquito más de foco, porque está un punto que nos interesa muchísimo, que es el trato digno, que está muy vinculado a la no discriminación y que es el trato digno. La ley de cupo laboral travesti trans, muy nuevita en Argentina, y el decreto registral X, la ley de cupo como evidencia de por qué nos sirven los datos para hacer una política con la normativa no alcanza y cómo la planificamos y la llevamos adelante para una población específica, ¿no? Entonces, en la Filmina no se dice, ya. No soy grande, gente. No, se dice otra cosa, pero no importa. No, tampoco diapo, no, se dice otra cosa. Alguien. Ay, qué bueno, le dicen otro nombre y siempre me lo dicen los chicos en el colegio, pero bueno, no importa. La diapo. Bueno, ahí extraje de los principios de Yogyakarta solamente esto de sus finalidades orientales, como que se menciona también los estándares básicos para evitar los abusos y dar protección a los derechos humanos de la población LGTBI+. Y ratifican la obligación primordial que tienen los estados y subrayan que todos los actores tienen la responsabilidad de proteger los derechos humanos. Tiene un montón más, es un librito muy interesante, pero nos enmarca internacionalmente. Después viene el marco normativo de la punteo que le hice, les traje nada más que la ley de identidad de género, que esta ley que tiene como fundamental una vivencia interna individual, no es que les recomiendo la definición 2 de la ley, la revolucionaria en Argentina, en eso es ejemplo, donde habla de cómo define la identidad de género, ¿no? Que las personas se definen de un género, el género no lo asigna el Estado no dice vos no sos, el género es individual e interno, y puede cambiar en un transcurso de tiempo, es dinámico. Bien. Y un punto que era súper importante, el tema del trato digno. Y acá en el trato digno, una vez una compañera travesti trans me dice, tuvimos que poner en la ley algo que parece obvio, que es el tema del trato digno. Pero la verdad que con el cupo laboral travesti trans tuvimos que trabajar muchísimo con el trato digno, porque estaba, ¿y cómo le llamo? ¿Y cómo le nombro? Tuvimos, por ejemplo, el registro civil. Bueno, le hacemos el cambio, sí, pueden cambiar el nombre y el sexo, pero bueno, yo no le llamo con este nombre hasta que no llegue el documento nuevo. No, el tema que el trámite administrativo de la posibilidad de cambiar el nombre en un DNI no implica que la persona se llama como te dice que se llama. No, en una entrevista no me dice, hola Paula, hola, ¿cómo estás, querida? Bueno, tratar de en ese contacto, en esa entrevista, en ese momento primordial, la persona te diga cómo se llama, si es él, si es ella, si es ella. Es como el primer contacto que puede ser el acceso a la persona o la vulneración de sus derechos o la discriminación por no estar. Parece muy sencillo, pero no es fácil. No, incluso dentro de atención al lo que es la público. salud, hay pacientes trans que se los sigue llamando con su nombre. Y se les grita, sí. Y entonces es como que Es difícil. es difícil porque vos sabés que ellos no se identifican con lo que está escrito en el papel. Y es difícil por ahí, para uno como profesional, cuando no sabes cómo viene, y entonces no sabes, o lo llamás por el apellido directamente. El apellido no cambia, el DNI no Por cambia, eso, la identidad es única en ese sentido. también como que por ahí desde el ámbito salud, también estaría un poco, qué sé yo, bueno, darles un trato más digno a ellos también, porque es difícil. Te digo, trabajando en salud es difícil. Simplemente la atención primera que tiene la salud por ahí con la secretaria, con la administrativa, decirle, ¿cómo te llamas? No que el DNI diga. Y Claro. después, si necesitas registrar en un sistema, porque los sistemas claramente registran el DNI, te sacan, si no hizo el cambio registral, pedís el DNI, lo cambian, nada. Pero me dijiste que te llamabas. Ahí que a veces pasa conocer que existe que las otra. recepcionistas ni miran al paciente, agarran el DNI, tipean y entonces Por eso, el día lo tenés vos después. por eso hay mucha población que no va a salud. Sí, y de hecho, igual, violencia institucional, una de las cuestiones que se trata justamente es que todos aquellos que actúan en nombre del Estado, sea municipal, provincial o nacional, incluso
agentes de la salud tienen que respetar el trato digno, porque si no es violencia institucional. O sea, se están violando derechos fundamentales de una persona, no importa cómo se autoperciba esa persona. ¿Entendés? O sea, si te dice, me llamo Victoria, tenés que tener, los sistemas no lo hacen, pero las personas deberían, por lo menos, en principio, estar formadas para darles un trato digno. O sea, esto hoy en violencia institucional está muy firme de que no se pueden vulnerar derechos como base de cómo se autopercibe O el sea, a mí me nombre. dice, me llamo Victoria, Victoria es, por más que no parezca Victoria, ¿sos Victoria? ¿Sos No, pero Victoria? entender que hay un delito detrás de esa acción. Exacto. Exacto. Como agente estatal, digo, no, Sí, no como como responsable. persona común. Ujú. No, y también como humano, porque, qué sé yo, no sé, yo si me decís, me llamo Victoria, yo te voy a tratar como Victoria porque así es como me estás diciendo que vos te sentís, porque es respeto, va más allá de todo. ¿Y cómo van ahí? No les veo las caras. No, Bueno, no. pueden hacer así. No hacemos nada. Bueno, acá algo que pusimos en el último párrafo, el párrafo, el tema de la siempre lo digo mal, despatologización y la desjudicialización. La ley de identidad de género argentina, al contrario de otras leyes de identidad de género de otros países, no piden, por ejemplo, que te hayas hecho cirugías para demostrar esa identidad, que tengas 2 años de prueba de un testigo que diga que vos tuviste esa identidad por más de 2 años, etcétera. Entonces, eso es importante para conocer nuestra ley de identidad de género y no pensar que en otro país, si tiene identidad de género, se maneja exactamente igual, ¿no? Es para Sí, también subrayar ahí, Rob, que digamos que esto de lo que estamos hablando, digamos, si bien estamos hablando, por un lado, de cuestiones personales, como vos decías, Gise, digamos, de cómo se siente, cómo se identifica cada persona, esto es algo que tiene, digamos, consecuencias después en las condiciones de vida, en las trayectorias de vida de las personas, y por eso es una cuestión política, y de hecho está reglamentado, y finalmente no queda en la cuestión personal de cada persona, sino que es una cuestión política y esto es un marco legal. No estamos hablando de qué es lo que opina cada cual sobre este asunto, sino que hay una normativa argentina que existe ya hace 10 años en nuestro país y que indica que esto es así. Entonces, digamos, también me parece que es importante subrayar esta filmina, para decir, como decía Borro al principio, de que tenemos un marco normativo que respalda esto que estamos diciendo y que respalda esta capacitación que estamos abordando ahora y que esperamos que pueda también nutrir la acción que viene realizando Cajos Blancos en este tiempo y que, bueno, que esperamos seguir realizando. Muy bien. Yo Este mapa que ven acá no es nuestro, no lo hicimos nosotros, lo hizo, como dice ahí, ILGA. ILGA es, creo que se llama Fundación de Organizaciones, muchas organizaciones de lesbianas y gay principalmente, que ya que participan más de 110 países, donde año a año, desde hace muchos años, vienen haciendo el mapa sobre criminalización de actos sexuales, acá saqué pero tienen también la ley de identidad de género, el matrimonio igualitario. Les tapé todos los países ahí, por ahí, con algunas cuestiones, pero para entender, y acá me acordaba el ejemplo que había contado en una de las charlas que tuvieron hace poquito con Guada, donde contaba que había ido a Ucrania, ¿no? Sí. Habían y decían, ¿qué pasa que ahí te contrajo una persona de diversidad, ¿no? En Ucrania, además de de lo que implica el conflicto, ¿qué pasa a una persona que sabe que Rusia criminaliza el tema de la manifestación hasta del LGTBI, qué miedo, qué le puede atravesar si se encuentra del otro lado con un equipo voluntario de otro país que no conoce, porque puede no desconocer la ley, y tienen esa misma criminalización? Entonces ahí hay que ser, es un dato solo, pero ser sensible que las leyes de identidad de género, la criminalización, hay 9 países que tienen pena de muerte. Dije 9 porque algunos se fue, pero son 11, dice ahí, ¿no? Con pena de muerte. O 10 años de prisión perpetua, ¿no? Es como, tenemos por ahí una realidad, o conocemos una realidad, pero no se da en todo el contexto. Esto digo, por lo menos un datito más para saber, no podemos acceder a toda la información, a veces es difícil, pero contar en ese intercambio.
si nosotros no le respetamos el nombre, ya está, dice, estos vienen a matarme o vienen a meterme presa. Es muy complejo. Con solo no reconocer el nombre, por ahí cometemos esa falta. Este mapita está disponible ahí de todos los años, así que nada, se los presentaba acá, así que me parecía que es información de organizaciones, así que está bueno también tener información de las organizaciones. Pasamos. Acá, para la evidencia estadística, traje como 3 ejemplos muy argentines, que son los relevamientos de la trayectoria de vida travesti trans, y vamos a atravesar todos estos ejemplos de lo que dijimos, solamente con las trayectorias de vida travesti trans, qué pasa con la vulneración de los derechos, qué pasa cuando no se le respeta la identidad, qué consecuencias tiene en la población travesti trans. Cuento lo del censo 2022 porque fue el primer censo en Argentina que incluye la variable identidad de género. No tenemos resultados, pero es un paso en el acceso a derechos, por más que parece muy técnico. Y RENAPER, un poquito para traer el tema del cambio registral, cuántos cambios registrales se hicieron y qué pasa con el DNI no binario, ¿no? Así que vamos a, esto como es estadística, yo sé que aburre un poquito, les voy a contar lo que existe un poquito y ustedes nos pueden pedir, nos pueden consultar. Antes de la ley de identidad de género, recuerden que en el 2010 se dio la de matrimonio igualitario, 2012 identidad de género, habían organizaciones travesti trans que dijeron que necesitamos evidencia estadística. Y entonces salieron a hacer sus cuestionarios y sus relevamientos propios porque no podían creer que las compañeras, les compañeras, en ese momento la mayoría eran mujeres trans y travestis, se morían a muy corta edad. Luana Berkins es una de las conductoras de estos primeros relevamientos, conductoras que motoriza, y empieza a evidenciar la historia de vida travesti trans. Ahora hay 16 relevamientos que les voy a mostrar acá, que comparan la población en un recorrido de 20, 22 años de historia, de nuestra historia, donde cuentan la situación de las compañeras travesti trans. Después, en los últimos reglamentos se suman los varones trans. No binarias en estos reglamentos todavía no estaban, no empiezan a aparecer mucho después, pero nada, es para conocer un poquito de voz propia, digo yo, porque esos reglamentos la mayoría que lo generaron, lo planificaron, lo llevaron adelante las mismas organizaciones y otras que empezaron a acompañar el Estado, pero igual la participación era fundamental como entrevistadoras, encuestadoras eh, de las compañeras y compañeros travestis. Pasamos, ahí le hice el corte de la ley de identidad de género, los relevamientos que están antes, que hay 2 libros, en el relevamiento del 2005-2007 son Gesta de Nombre Propio, ese es el que creo que se puede descargar, y Cumbia, Copeteo y Lágrimas, que ahora se volvió a editar y es un relevamiento de informe. De acá empiezan a decir que las personas travesti trans no superan los 35 años de edad. Ese dato, desde un instituto de estadística, desde un estado, pueden decir, no, la esperanza de vida no es una proyección de dónde sacan técnicamente, es un dato que llega a CEDRAO, que son los informes, CEDAW, los informes de género, como un dato de las mismas organizaciones. Esto es lo que también en Argentina, que tiene que ver con la militancia y la lucha de derechos humanos, hace visible con toda, es una conquista, digo yo. Del 2012, el 2012 es el primer relevamiento después de esos 3 que se hace con el acompañamiento del INDEC, del Instituto Nacional de Estadística. Ahí es donde viene Alba Rueda, el RSOI que les conté hoy, con las fotocopias de todos los relevamientos anteriores, dice el Estado se tiene que hacer cargo de estos relevamientos. Yo trabajaba en el INDEC, nos conocimos ahí, así que empezamos ese relevamiento, donde se hizo una prueba piloto en La Matanza y lo que se logra ahí es homologar un cuestionario, que parece muy poquito, pero las variables del cuestionario para después hacer la comparación que vamos a hacer es súper importante. Luego la ley de identidad de género, en un año casi hermoso, podemos decir, para ese acceso a derecho, porque la normativa de la ley de identidad de género es un relevamiento que reconoce los relevamientos anteriores, que es producto. Y ahí, bueno, empiezan a producirse la ley de acceso a cuidados de la salud, un año siguiente, con argumentos de esa información, con la visibilidad, de esto que decía la compañera, qué pasa en salud, era fundamental, se veía que no había acceso a salud de las compañeras y compañeros travesti trans. En 2015, en Misiones, también la Dirección de Estadística hace un relevamiento, pasamos.
pasó rápido. Y acá hay un montón de relevamientos que se hicieron, en Salta se suman otras provincias, la revolución de las mariposas, el que está antes de esos 2 años de Salta, que son del 2017-2018, es un relevamiento que busca comparar el relevamiento que hizo Luana, porque lo empezó a generar Luana, no llegó a terminarlo ella, pues fallece, y compara a ver cuál era la situación, cómo había cambiado después de la ley de identidad de género la situación de las personas travesti trans, ¿no? Y se dan cuenta de que antes no había ninguna persona travesti trans en el trabajo formal, en el 2006-2005, recuerden, o sea que 10 años, 11 años después, había una de cada 10. Había como mucho trabajo más para hacer, ¿no? Empiezan a provincias a hacer sus propios relevamientos con organizaciones, tomando ejemplos. Seguimos ahora. Y acá tomo dos grandes hitos de todos esos relevamientos. Uno es el empleo, por esto de qué impacta la discriminación en el acceso a derechos, qué consecuencias tiene, y la educación. Había más temas, pero me parecía que era súper, una selección aleatoria, no voy a decir súper importante porque era muy importante. Y sí, la verdad, ¿no? En general. Y entonces, en todos esos relevamientos, depende cómo estaban hecha la pregunta, entre el 50 y el 80%, o sea, entre 5 o 8 de cada 10 de las personas encuestadas en todos los años habían ejercido la prostitución o el trabajo sexual. Acá hay dos definiciones que las mismas población, cuando le dejas la pregunta abierta, se definen como trabajo sexual y prostitución, y que ejercían. O sea que, y cuando la pregunta la hacías del pasado, casi 9 de cada 10 habían ejercido al menos una vez. No ejercían ahora, pero habían ejercido la prostitución. Seguimos. Acá es como una línea de tiempo para ver esto que yo les decía, que por ahí lo resumía en el anterior, de qué fue pasando. Ahí está la gesta número Cumbia, Cupeteo y Lágrimas, que hablan de 8 de cada 10 personas travesti trans en prostitución, de esas personas más bien que querían dejar la prostitución, o sea que no era que había 8 de cada 10 también querían dejar la prostitución. La encuesta de La Matanza, que ven ese 40, pero ese es, quieren la prostitución como fuente de ingresos, una cosa más técnica, por eso no es tan comparable, no es que bajó de golpe de 80 a 40, ¿no? Es como que es la única fuente de ingresos. Pero buscan otro ingreso, sí se parece, y la pregunta era muy parecida a la anterior, casi 7, 8 de cada 10. Los números, si ustedes siguen avanzando, la del 2017, que era la de comparaba con la ley de identidad de género, sigue siendo 88% de las mujeres. Recuerden que esto se hizo en distintos lugares del país y los datos volvían a decir lo mismo. A veces se habla de monotrabajo, parece que la única opción que tenía una travesti trans, que además no traje los datos de migración interna, ¿no? Era un monotrabajo, ¿no? El trabajo en la calle. Travesti y otras cuestiones, ¿no? Que no nos preguntamos en temas si había cuál eran las otras fuentes de ingreso. Pasamos. Siguen los distintos relevamientos. Salta es una provincia donde recuerdan que hicieron dos relevamientos distintos. También la prostitución en una provincia del norte del 60% ejerce o ejerció la prostitución, manifestó que está buscando otro empleo. Era como, ¿por qué digo empleo? Recuerden una de las normativas que le dije que le iba a hablar, el cupo laboral travesti trans. Bueno, era una demanda, no es que el cupo salió este año porque alguien dijo algo, una demanda de las organizaciones travesti hace más de 20 años. El trabajo registrado como demanda, ¿no? Nadie les puede poner esta pregunta. Ellas mismas pusieron la pregunta de trabajo, busca trabajo, quiere buscar trabajo y otro tipo de empleo. Esto también habla de estigmatizar. ¿Qué pasa con una persona que no conocemos, que trabaja en prostitución? ¿Cómo la trato? ¿Qué hago? ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué eligió eso? Creo que esta información nos va diciendo de conocer un poquito. Igual el conocer es con voz propia siempre. ¿Quieres? Sentar escuchando. Acá es un relevamiento estadístico que nos da una señal y es buenísimo que casi todos los relevamientos hayan tenido participación, porque si no casi que no sirven de nada. Participación no solo en responder, sino en hacer las entrevistas, pensar que preguntar, ¿no? Y que tomar. Seguimos. Vamos a educación. ¿Qué pasaba con educación? ¿Qué pasaba
con educación de estas mujeres adultas, de varones trans adultos, que accedían a educación, no accedían, qué niveles educativos tenían. Bueno, pasamos acá los relevamientos y van a ver que el 66% de Cumbia, Copeteo y Lar y coincide con los datos del 2012 de La Matanza, no completó el nivel secundario. O sea que no accedían al nivel secundario. Había preguntas de por qué no accedían. Y ahí entraba la discriminación. La discriminación en estadística es muy difícil de medir. Ahí está este cruce, ¿no? Con informe judicial, con el trato de las personas, con trabajar, porque medir la discriminación, hay miles de formas de discriminación. Y si le preguntamos a una institución, si no saber el nombre de la persona, no respetar, es discriminación, la institución te va a decir que no, al ejemplo. Pero si le preguntamos a la persona las consecuencias que tuvo, que se fue sin atención a la salud, es discriminación. Entonces, preguntar a quién preguntar la discriminación. En estadística estoy hablando, no es repensarnos y repensar estas cuestiones. A nivel secundario, o sea que había estábamos pensando antes en trabajo y estamos pensando ahora de que las escuelas fueron expulsoras de estas identidades. ¿Por qué fueron expulsoras? Y porque hay una estructura que dice que no existen. Hay varones y mujeres, que nacen mujeres y tienen que quedarse mujeres, y tienen que cumplir roles como mujeres, y tienen que, etcétera, ¿no? Por eso este recorrido así rapidito para ir a discusión. Seguimos, claramente, estamos en el 2020 y seguimos con un 45,5% que no cumplió el nivel secundario. O sea que seguíamos teniendo, ese es un reglamento del Servicio de San Luis, pero en Paraná, uno de los últimos que participé yo en el 2019, en 2018, pero se publicó en el 2019, el 70% no alcanzó el nivel secundario. O sea que el fines tampoco alcanzaba, porque había fines, ¿no? ¿Qué había que hacer? Había que hacer un refuerzo más. ¿Seguimos? ¿Seguimos? Bueno, acá está algo que voy a retomar desde el inicio, la trayectoria de vida de personas travesti y trans están atravesadas por la estigmatización, la discriminación y la patologización sistemática por gran parte de la sociedad y por muchas instituciones. La cadena de exclusiones y discriminación que sufren desde la niñez, hay algunos elementos poquitos que preguntaban desde qué año, desde la niñez, incide directamente su capacidad de gozar plenamente de los derechos humanos. Muchas más de las personas entrevistadas habían sido expulsadas a muy corta edad de sus viviendas. Y estas son estadísticas que se mantenían en eso lo que les contaba hoy, que les adelanté, ¿no? En estos 20, 22 años. ¿Vimos? Y un dato que recuperamos de lo que decíamos que planteó Luana allá lejos de hace tiempo, hace 20 años, ¿qué pasa con las vejeces trans? Cuando hablamos de vejeces. El promedio de vida de cercano de mujeres y varones, según los últimos datos del INDEC, que el promedio de vida, la esperanza de vida lo calculan con el dato del censo, y con ahí usan un denominador y utilizan con las estadísticas vitales, que son las mortalidades que se declaran, ese dato está entre los 77 años. Y las vejeces trans, cuando se hablan, ¿a qué edad llegan? Como no tenemos ese censo, no teníamos este denominador, nosotras podemos hablar de un promedio de vida registrado de todas las muertes de las mujeres y identidades trans en este momento, que se registran por organizaciones, porque no hay un registro oficial, en un año determinado, cuál es el promedio de edad de esas personas que fallecieron, que fueron registradas. Y no llegaba, el año pasado llegó a 40, pero era de 35, 40 años. Y en los estudios veíamos que no teníamos viejites trans, no había, no participaban, había una que otra, ¿no? Y esas son las frases. Esta es la pregunta que se hizo en el censo, solamente para contarles que vamos a ver qué es ese paso en reconexión de derechos. Y después lo otro que le planteaba, si pasamos. Si la querían ver. La querían ver, volver que les cuento. Bueno, ¿qué pasa en un censo? El censo es carísimo, porque se hace una vez cada 10 años, se va a todas las casas y se tiene que preguntar. Y yo les dije, el Estado no asigna identidades, ¿no? Entonces dije, hoy la ley de identidad de género tiene una definición muy amplia y entonces, para operacionalizar ese artículo 2 de la ley tendríamos que haber hecho, o tendrían que haber hecho, porque yo ya no estaba ahí, una pregunta abierta.
pero es complejo hacer una pregunta abierta. ¿Por qué? Porque se tiene que procesar, se puede poner si no se entiende, porque es la primera vez que se pregunta, se puede poner cualquier cosa. Los censos no recomiendan preguntas abiertas como que, ¿cuál es tu identidad de género? Y que vos puedas poner. Entonces, se elige categorizar, poner distintas identidades, lo que se llama en estadística categorías, que sean las más representativas o las que más surgieron. Lo ideal sean los relevamientos que se hicieron las mismas comunidades y organizaciones, y que después tengas las posibilidades de, si no te identificas en ninguna de esas, puedas definir otra. En este caso, sí, como hacerse cerrada, va a quedar en otra identidad. Y se eligieron estas 4 identidades. Se juntó por ahí mujeres trans con travesti, que es, por ahí son 12 identidades que no son lo mismo, que pueden tener identidades distintas, pero fue un gran avance, decimos nosotras, porque es un gran paso y conocemos las limitaciones de los cuestionarios, y esto va a generar después por ahí otro relevamiento, ¿no? La posibilidad de no contestar y de ignorado también, sabiendo que hay mucha discriminación y generalmente, y el Estado ahora viene que te quiero conocer y que decime tu identidad, puede generar también nada, pues no quiero contestarle a ustedes. Claro. Y traje solamente el dato para tener una idea del informe de RENAPER, que sacó a los 10 años de la identidad, donde había más de 12.000 personas que rectificaron, que cambiaron su DNI. Ojo, el cambio de DNI no es una obligación, es un derecho. No quiere decir que todas las personas que tienen una identidad distinta al que le señala el DNI, hay que cambiarlo. No, pueden acceder, es un trámite administrativo, pero en los relevamientos se preguntaba, y en la mayoría de las provincias el 50% de la población había accedido al derecho. Y acá vuelvo al trato digno. Muchas manifestaban que no habían podido acceder a este derecho de cambio registral porque habían tenido inconvenientes a la hora con la persona en el registro civil, administrativa, ¿no? No pasó nada. Ustedes si se movieron, una mochila. Hubo una persona que pasó y lo chocó, pero no entiende nada de los ritmos, pero está todo bien acá. Además, en ese último datito mostraron las primeras personas que hicieron el cambio a la X, que eran un poquito más de 300. Y esto retoma del manual de género, porque ahora que yo quiero escuchar, que quiero compartir, porque hicimos una selección parcializada, el punteo que este manual toma para incorporar la perspectiva del género, que nos permite un análisis más preciso de la situación, nos permite satisfacer las necesidades y prioridades de la población. No las vamos a conocer a la población donde intervenimos del todo, pero por lo menos nos va a acercar un poquito más, de un modo más dirigido en función con mujeres, niñas y hombres. Bueno, Manuel habla mucho de mujeres, niñas, hombres y niños, hace la salvedad de otras, pero habla mucho de mujeres, varones, mujeres, hombres, niñas y niños. Me cuesta, a ustedes por ahí les cuesta más, a mí me cuesta. Bueno, garantiza que tengan en cuenta que todas las personas afectadas por una crisis, así con sus diferentes necesidades y vulnerabilidades, promueve que garantiza, facilita la elaboración de respuestas más apropiadas y efectivas. Eso facilita apenas alguna respuesta. Así que abro que participemos. No sé si le llené de información tan rápida, pero... Bueno, si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario, compartir alguna experiencia, es el momento. Alguien preguntaba dónde pueden conseguir el manual. El manual se los podemos mandar después, tenemos el PDF para que todos tengan acceso al manual. Sí, hola, yo. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo preguntaba justo por el manual y quería, digamos, aprovechar a preguntar, ¿hay cursos para, digamos, aprender más de lo que hablaron hoy? Nosotros desde Cascos Blancos no estamos brindando ningún tipo de curso relacionado con esto. No sé ustedes desde su espacio. Auxilio. No, No, es buena la pregunta, porque hoy hablábamos con las compañeras que está la ley Micaela y a veces no alcanza. Acá hicimos un gran recorte también, y decir no alcanza es entregar herramientas, siempre como los espacios de encuentro. Nosotras por lo general armamos
creo que es el segundo que armamos acá en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Lo hicimos con todas las cancillerías del sur-sur, hubo un encuentro pensando en estos trámites administrativos, de cómo acceder, fomentando, por ahí trabajando un poquito más de cómo son los trámites y la parte normativa. Una compañera que no está hoy, que nos acompaña, es abogada, y entonces le dio un marco más jurídico también a todo este encuentro. Pero en voluntarias creo que nada, escuchamos también qué propuestas, qué podemos agregar y repensemos. Acá ya estamos, yo creo que esta es la idea. No, pero creo que esta es la idea, y además a ver, hablamos de algunas normas, no las planteamos todas, hablamos de registros, de evidencia, tenemos un montón de discusión sobre eso. No discutimos la ley de identidad de género, tiene 13 artículos, de cada artículo se puede hacer una charla, ¿no? Pero bueno. Sí, sí, en este caso en particular yo te preguntaría si hay algo en particular que te generaba más inquietud o sobre lo que vos quisieras profundizar. No algo, digamos, en particular, sino más de una hora, viste, que es como la reunión de hoy. Y quería saber, digamos, si es, o sea, supongo que el manual, digamos, tendrá los títulos y, digamos, y a lo mejor, viste, una clase por título, a lo mejor estaría bueno, digamos, para verlo más. No, el manual está así. El manual, 8 años. igual el manual no es de nuestra oficina, es como que nosotras, para esto que también estábamos como recomendando, para dar esta clase leímos el manual, que era más de el trabajo humanitario y cómo se accionaba o qué se recomendaba internamente, porque son más de lineamientos de qué recomendaba, que conocer, que tener en cuenta. El manual habla de eso. Y dijimos, bueno, por ahí entramos para hacer algo como que se entrelace, porque si nosotros no podemos hablar de patriarcado sin ponerlo en marco del trabajo voluntario, por eso están las compañeras, es medio como que, de dónde salieron, ¿no? Más allá de que hay alguna militante o las personas que fueron, es como nada, empezar a pensar esto en el marco de derechos humanos, por qué ampliar, por qué están estos lineamientos, por qué se dice y por qué no se dice, por qué hablamos a veces, cuando hablamos de LGTBI+, de las travestis y trans, por qué focalizamos en esta población, por qué se focalizó en esta población en el contexto de COVID. Pero está buena la pregunta que te hizo Gaby, ¿qué temas? Y así empezamos a pensar juntos qué podemos sumar, ¿no? Me parece que está bueno. Y las compañeras se quedan acá también para... No, yo creo que también como voluntaria, lo digo, ¿no? De este humilde lugar, yo creo que cuando salimos al territorio, vamos a cualquier operación, nosotros vamos a buscar una visión y a que salga bien. Y la realidad es que la sociedad tiene todas estas personas que están pululando, y yo creo que saber mínimamente cuál es el trato digno a cualquier persona es como base para poder vos abrir cualquier acción que quieras hacer, para mí, ¿no? En el trabajo humanitario creo que es mucho más amplio, lo digo como profesional del derecho de este lado, porque cuando hablamos de mujeres, adolescentes, niñeces, comunidad marrón, pueblos originarios, diversidades, estamos hablando de sectores vulnerables, que por sí en la comunidad internacional son vulnerables en países democráticos. Y tenemos que tener esta cabeza también de entender que cuando nos enfrentamos, estamos a estas diversidades, tenemos que tener eso de que hay una vulnerabilidad detrás que nos obliga a actuar de diferente manera. Mínimamente, ¿no? Y por ahí hay como no me acuerdo cómo se llamaba. Gabriel, me parece, ¿no? Gabriel, me parece que se refiere a esto, a seguir formando desde este punto, ¿no? Porque la tarea que nosotros podemos hacer, como dije antes, se cree que haciendo un curso de ley Micaela es suficiente, y lo cierto es que nos capacitamos todos los días y todo el tiempo, porque hoy hablar de desarrollo humano es hablar de diversidades. Cuando hablas de medio ambiente, justamente las cuestiones de cambio climático y pandemia tienen que ver con las diversidades, las mujeres y las niñeces, y quizás por qué provoca esta sensibilización desde los operadores institucionales, ¿no? Que tienen que responder a estas demandas. Parece que está bueno este espacio para generar esto de que hay una necesidad de formación también, hay una demanda. Nada de eso. Bien, hablar. Sigan hablando, ¿viste? Nos dejan mudos y sigan hablando.
No, sí, Eduardo. justo, digamos, que como no es suficiente, justamente por eso era mi pregunta, ¿no? De aprender un poco más, entenderlo, más que aprenderlo también. Eh, bueno, eso era. Bueno, gracias, Gabriel. ¿Alguna otra ¿No? pregunta o consulta, comentario? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Eduardo. ¿Puedo hacer una consulta? Sí, por supuesto. Bueno, ante todo, muchas gracias porque es muy interesante todo lo que están hablando. Me gusta. De Cascos Blancos me mandaron un link para hacer un curso de Cruz Roja Media Luna. Muy interesante, lo hice ayer. Excelente. Y en él explicaba, está basado en el manual de Francia de Cruz Roja de Emergencias. Y en él explicaba con respecto a que, bueno, cuando se arman los kits de emergencia para enviar a una zona de desastre, había que respetar y entender cuando uno estaba fuera en una misión internacional eh, la cultura. Esto quería aportar que me pareció muy interesante y que bueno, que muchas gracias. Muchas gracias por tu comentario. ¿Alguna otra pregunta o consulta? Hola. Hola, Mi Soledad. nombre- Sí, ¿cómo están? Primero agradecer la exposición, me pareció súper interesante. Y recordaba algunos, no inconvenientes, sino momentos que tenemos que pasar tal vez dentro de la universidad cuando compartimos aula con otros profesores. Y, y me pasó que en el lugar de ponerme a discutir o a tratar de hacerle entender que existe un marco y que por algo tenemos que preguntarle a cada uno de los alumnos cómo es que se perciben. Em, lo traté como de cambiar el foco. En lugar de entrar en conflicto, fue como decir, bueno, los protagonistas son los alumnos, entonces son ellos los que tienen que decidir qué es lo que tiene que hacer el profesor, ya que evidentemente la otra persona no quería aceptar el marco legal. em, y toda esa situación se fue transformando y me gustó ver cómo con el paso del tiempo, a través de esa exposición que hacían los alumnos de la necesidad de ellos mismos decir cómo querían ser llamados, ese profesor al final del cursado terminó reconociendo ese cambio, ¿no? Esa necesidad de que, bueno, evidentemente tal vez el marco y las diferentes leyes que hoy en día tenemos, por suerte, no se ajustan a su perspectiva o la filosofía de vida, como él le quería llamar, eh, tuvo que ceder ante la necesidad del alumno. Y me pareció buenísimo tratar de mostrarle eso sin entrar en conflicto, ¿no? No sé muy bien cómo explicarlo, si se llega a transmitir tal cual, pero me pareció muy interesante. Y otra cosa en relación a lo que decía, creo que Eduardo, que cuando uno va a otro país y demás tiene que pensar y situarse en la cultura justamente de ese país en cuestión. Y pasó en Brasil, que puede ser Brasil un país sumamente cercano al nuestro y tal vez podemos pensar que bueno, sí, es Brasil, es acá nomás, seguimos más o menos en lo mismo. Y realmente no es así. Eh, Cambia muchísimo de acuerdo a la ciudad, a las costumbres, y por más que uno piense va a estar todo bien, no necesariamente puede pasar que esté todo bien. Entonces, mi recomendación es que siempre que viajen, se informen, tal cual dijeron ustedes, pero que estén alertas en el sentido de saber si esa información que ustedes leyeron condice con esa realidad. Porque a veces, por más que en la teoría uno lea algunas cosas, en la práctica se puede encontrar con personas que hagan lo contrario, ¿no? No sé si logré explicarme.
clarísima. Yo por lo menos la primera parte cuando te escuchaba y contabas esto de ser estratégica, de pensar cómo entrar y llegar, me acordaba como nos tocó trabajar en el cupo laboral travesti trans, el Ministerio de las Mujeres, la que coordinaba la coordinación de empleo, se llama Pía Ceballos, se llamaba, que porque yo no está más en la coordinación, ella como mujer trans, que nada, a cargo de una política, de una militancia de tantos años, decíamos todos los días tenemos que hacer igual pedagogía y ver cómo llegar. Entonces nos juntábamos todos los días con organismos del Estado, porque antes de la ley de cupo laboral travesti trans salió un decreto para el sector público que tenían que contratar al menos el 1% de personas travesti trans. Y decíamos, pedagogía, cómo llegar, cómo enseñar, cómo trabajar, cómo se puede, cuál es la estrategia, que sí, porque si no era perder la posibilidad de que ese organismo, que por más que había una normativa que obligaba o que decía que tenían que cumplir y contratar al menos el 1% de su staff a una persona travesti trans, no lo hacía. Como pasa con el cupo de discapacidad, que todavía tiene más de 20 años y no llegó al 1%. Pero bueno, creo que es eso, es pensar, conocer y ser estratégico, depende del espacio, reconocer el territorio, voy a tu segundo ejemplo, no solo la normativa o qué datos hay, sino conocer el territorio, la sensibilidad, qué dice, qué información hay, ¿no? Del territorio, y estar ahí atentos. Y ir dispuesto a escuchar y a no juzgar y prejuzgar a esos lugares donde uno va, porque uno va con su idea de cómo tienen que ser las cosas y te encontrás con una realidad totalmente distinta que no vas a poder modificar, entonces es adaptarse, escuchar y desde tu lugar poder acompañar y ayudar a aquellos que lo necesiten sin juzgar ni acusar por su manera de actuar, creo yo también. Sí, la verdad que no juzgar me parece esencial y siempre que tenía que dar ejemplos me acuerdo de un seminario de Medio Oriente que yo decía que no podíamos pensar con nuestra cabeza occidental a lo que pasa en Oriente. Y lo mismo me parece que aplica para todo. Totalmente. Gracias. No, gracias a vos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, mi nombre es María Eugenia, soy de la provincia de San Luis. Bueno, yo les quería contar algo, que acá en la provincia de San Luis contamos con una casa, con una casa trans, que producto del mismo gobierno provincial de nuestra provincia de San Luis. Esta casa se llama Huelle, que la palabra es una palabra mapuche que se utiliza para nombrar a aquellas personas que no tienen identificación ni de hombre ni de mujer. Este espacio es un lugar físico de contención donde se dialoga, sociabiliza y donde se presta protección a los derechos orientados no solamente a la población LGTBI, sino que también para todas aquellas personas que lo necesitan. Quería, bueno, contarles eso más o menos, que de acá de la provincia se nota como política pública, que nuestro representante como gobernador está trabajando con los derechos de la igualdad de géneros. Es un aporte que quería hacer en esta clase. Bueno, muchas gracias. Por favor, a ustedes. Y ahí se atraviesa esto que hablamos de la transversalidad, ¿no? Empiezan los pueblos originarios, la población afrodescendiente. Ahí te preguntaría, María Eugenia, cuando uno ve evidencia y dice, San Luis, Mapuche, y digo, wow, con evidencia de como que no alcanza, entonces hay que ir al territorio. ¿Por qué en San Luis hay una palabra mapuche en una casa travesti trans, ¿no? Esa es información que nos puede dar solamente los fundadores de esa casa y está bueno saber. Y está bueno saberlo cuando trabajamos también con pueblos originarios, que no, los collas no solo están en el norte argentino, sino que la migración hizo que haya más collas en Tierra del Fuego que onas, que era, o no me sale el nombre que originario, pero que dicen los libros de historia, ¿no? Buenas tardes. Buenas tardes. Hola. Bueno, yo soy Cecilia Salto. Quería compartir o hacer un comentario. Pensaba, nosotras y nosotros, todos los que llevamos adelante esta acción humanitaria, más allá
de que lo cumplamos en cascos o en nuestra vida profesional. Creo que es súper interesante primero formarnos, ¿sí? Porque si bien la empatía es algo que nos caracteriza, muchas veces no alcanza con ser empática o empático a la hora de cumplir nuestra misión, que es principalmente la de llevar alivio. Y creo que no solo tenemos que formarnos para profesionalmente en las técnicas específicas que brindemos con primeros socorros y demás, sino que formarnos en esto del enfoque de género o del enfoque desde todo tipo de diversidad, donde nuestra acción justamente sea llevar alivio y no complicar o enfatizar ese dolor o ese sufrimiento de las personas a quienes queremos ayudar, sino, diríamos, humanizarnos lo más que se pueda dentro de nuestras posibilidades y de nuestras capacidades para brindar ayuda y alivio a quien necesita. Nada más. Así que bueno, agradezco el espacio de formación y ojalá podamos tener más encuentros. Gracias. Gracias, Cecilia. Bueno, ¿alguien más quiere hacer algún comentario? Si no, ya estamos llegando al horario de cierre. No sé si ustedes quieren agregar algo más. No, yo me quedo con ganas como los compañeros de seguir encontrándonos. Bueno, podemos armar una segunda jornada de charla Pero- para seguir. Pero que hagan las preguntas o los temas que le interesaría tocar, me parece que así está bueno, ¿no? De que, uy, me quedé con acá y esto, y qué pasa, ¿no? ¿Y por qué no hablamos de esto? ¿Se puede? No sé. Sí, yo creo que también lo que faltó como para dar un enfoque o una pata de inicio es hablar de los estereotipos sociales, que somos entes sociales, que estamos sin querer, totalmente estereotipados todo el tiempo, en cada acción que hacemos, de que nos levantamos hasta que nos acostamos, y quizás empezar a deconstruirnos, conociendo cuáles son nuestros propios estereotipos, podemos brindar un mejor servicio, ¿no? Cuesta un montón, lleva años, pero empezar a hablar de estas cosas dentro de las instituciones también y hacer como un mapeo de nosotros mismos para ver dónde podemos cambiar y qué cosas podemos mejorar, ¿no? Porque cuando las dos marchas que se trajeron acá son sensibles socialmente. Me parece que esa es como la parte que les... No, está buenísimo, porque por ahí tiramos solamente estereotipos que tienen que ver de que los varones no lloran, que algunos conceptos, pero también hablamos hoy, antes de conectarnos, de que cuando viene un niño y te rompe o te hace una pregunta y dices, pucha, tenía hasta yo estereotipos, ¿viste? Es esto de construir, no es fácil, es un proceso del día a día, y por ahí animarnos a preguntar, y yo pensar, ¿es así? ¿O es un estereotipo? Nada, creo que estos encuentros no son de bajar nadie un concepto y que es ese, sino discutirlo. Sí, creo que lo que no está discutible es el tema de derechos humanos y la no discriminación, que ustedes lo llevan adelante con su trabajo voluntario todo el tiempo, pero todo lo demás es que lo tenemos que desconstruir hasta nosotros que estamos en el RSOI, claro, claramente. Bueno, cerramos. Sí, Sí, no, yo quería, bueno, también acotar algo, un pensamiento más que nada propio también, es con respecto, bueno, yo trabajo para el Estado, o sea, yo soy empleada pública de la provincia, casualmente trabajo en el registro civil y tengo un compañero que está por el cupo de trans, llegó hace poquito a nuestro registro. Y en comparación con otros compañeros, yo creo, o considero, mejor dicho, que tendríamos que tener capacitaciones laborales en cuanto al tratado con respecto a nuestros compañeros. Porque existe, no vamos a mentir, pero existe todavía ese tabú
en la población de cómo miran a los compañeros, y es un poco indigno para mí, me imagino que todavía para ella más aún todavía porque lo sientes, nunca lo ha charlado conmigo el tema, pero yo lo veo, lo siento y lo presiento. Entonces, mi pensamiento es de que laboralmente deberíamos tener como parte de una política pública también, de que desde el trabajo tomemos cursos, que no sean obligatorios de tomar estos cursos, no sean solamente charlas para aquellos quienes nos interesa del tema, sino que sea más generalizado. Eso es una opinión particular. Sí. Bueno, muchas gracias, María Eugenia. Bueno, gracias a todos por haber participado, gracias a todas por haber venido acá a compartir su experiencia. Esperamos verlos en nuevas ediciones de charlas virtuales. Desde acá le quiero agradecer al área de base de datos y al área de comunicación que hace posible que estas charlas virtuales se puedan dar de una manera ordenada y eficaz. Y muchas gracias a todos por participar y nos estamos viendo pronto. Muchas gracias, buenas tardes. Chao, gracias. Hasta luego. Saludos de Córdoba. Gracias. Gracias a ustedes, buenas tardes. Adiós, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.